espacio. Lo primero es darles gracias a todos por conectarse, darse la oportunidad de este espacio. También muchas gracias a todos los que nos compartieron desde qué empresa nos acompañan, sus expectativas. Recuerden, porfa, que el chat está abierto todo el tiempo durante el evento en vivo para que tengamos una comunicación fluida. Siéntanse, por favor, en libertad de levantar la mano o de hacer la intervención vía chat en el momento que lo consideren y que lo necesiten. Por acá, bueno, Sebastián de Actual Colombia. Bueno, buenos días para todos. Me presento. Mi nombre es Julie Duque. Yo hago parte del equipo de Bitácora de 5Soft. Voy a guiarlos en este espacio. Estaré atenta a sus comentarios, preguntas, dudas. Es un placer, pues, darle la bienvenida a ustedes como asistentes y al equipo que nos va a presentar, pues, esta información tan importante. Muchas gracias a Mónica Rodríguez y a Jair González, quienes nos acompañan aquí como expertos en el tema. Vamos a aprender a optimizar los procesos documentales y evitar pérdidas de información con esta integración entre el módulo de 5RP de SGD y de Bitácora. Aprenderemos a cómo preservar los archivos y liberarnos de esos repositorios inseguros. Vamos a hablar de una forma más sencilla de hacer las cosas, pues para que no nos compliquemos la vida, si tenemos las herramientas para poder hacer las cosas de manera precisa, segura, cumpliendo con la ley, pudiéndole hacer seguimiento a todos estos procesos que tenemos. Entonces, pues nada, muchas gracias acá por la participación. Bueno, antes de comenzar, las reglas del juego es utilicemos el chat para pedir la palabra o la levantada de mano. Como les decía anteriormente, pues que nos podamos sentir en confianza de poder exponer la inquietud que tenemos en el momento. Siéntanse también con la libertad de prender la cámara, de poder hacer las preguntas que tengan. Otra recomendación es, si no revisan las redes sociales en una horita, no va a pasar nada. Entonces, para que estemos aquí todos conectados y enfocados en la información que vamos a recibir, que es muy importante. Muchas gracias por el tiempo. Cuéntenme si tienen alguna duda antes de iniciar. Judy, ¿tienes la mano levantada? Ya no. ¿La estabas probando tal vez? Tal vez la estaba probando. Listo. Mónica, Jair, muchas gracias. Iniciemos. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Judy, por esa introducción. Yo soy Mónica de Pilar Rodríguez, consultora especializada en el módulo de gestión documental, profesional en ciencia de la información, bibliotecología y archivística. Llevo trabajando en el sector de gestión documental más de 16 años. He podido trabajar en Organización Terpel, Agencia Nacional de Hidrocarburos, a través de una empresa con Aurea Limitada también en la Cinemateca Distrital y hace más de 10 años en 5Soft implementando sistemas de gestión documental en muchos de nuestros aliados y compañías. No he podido. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Qué bueno que estén con nosotros. Para la gente que no me conoce, mi nombre es Jair González. Tengo, digamos que toda mi vida he trabajado con nómina, en una experiencia de más de 20 años trabajando temas de nómina. Trabajé en muchas empresas de servicio, tanto temporal, en una empresa grande como Falabella. Después estuve en una constructora como Tradeco Industrial. Hace 8 años estoy aquí felizmente en esta compañía que me dio la oportunidad de trabajar aquí y estoy en este momento ya en otra parte. La gente que me conoce supo que pues yo hacía consultoría y hacía temas allí de gestión del módulo antiguo de GTH. Ahora estoy en un equipo que nuestro objetivo principal es comercializar
este nuevo aplicativo revolucionario en el cual están puestas los objetivos actuales de Cincosoft y que se llama Bitácora. Mi objetivo principal es que la gente, los usuarios, los clientes actuales y los clientes que vengan nuevos puedan hacer mucho más fácil, mucho más sencilla la gestión de las nóminas. De hecho, Bitácora ayuda en ese objetivo, de hacerlo fácil, hacerlo sencillo y hacerlo muy bien y con una eficiencia garantizada. Entonces, ya saben, estoy aquí pues muy orgulloso de este nuevo producto y junto con Mónica hoy les entregaremos una de nuestras últimas actualizaciones y es la integración entre el módulo de 5RP SGD con nuestro producto Bitácora, que es el actual sistema de nómina de Cincosoft. Muchas gracias por asistir. Moni, tu micrófono. Micrófono apagado. De Julie Ya. Duque o de Kelly Munoz. Está con Elena. Bien, muchísimas gracias. De nuevo, reitero la bienvenida a todas las personas que nos están acompañando en este espacio y que han tomado el tiempo para participar y acompañarnos. Dentro del proceso de gestión documental que hemos llevado en diferentes años, no solo a través de nuestro módulo en el ERP, hemos identificado y queremos escucharlos también a ustedes, saber si alguna de estas cosas les ha pasado a ustedes en el transcurso de su día a día. Dentro de los procesos de gestión documental que llevan las compañías, cuando empezamos a darnos cuenta que nuestros documentos están en diferentes repositorios, en diferentes lugares, comenzamos a identificar cuánto tiempo estamos invirtiendo de nuestro día a día en organizar, lidiar, buscar, encontrar documentos, y es más o menos el 40% de nuestro tiempo laboral haciendo esta labor. Y no solo es el 40% del tiempo, ya eso se traduce en horas. ¿Cuántas horas? Más de 3 horas estamos gastando en el día en organizar documentos. Esto no lo decimos nosotros desde ERP. Hay organizaciones internacionales que han trabajado en esas estadísticas y en identificar qué está pasando a nivel documental, cuánto tiempo estamos invirtiendo, y más post pandemia fue como el momento ideal para decir, bueno, cuánto tiempo estamos nosotros invirtiendo de nuestro tiempo, de nuestros colaboradores, en organizar, gestionar y administrar documentos. Y no solo es ese tiempo, es los recursos que están invertidos también en ellos. Costos ocultos, impresiones, luz, administración física, archivos, estanterías, carpetas, en todo el manejo de impresión física de documentos. Y que eso nos lleva directamente a la exposición física del deterioro y posiblemente pérdida de documentos. Si eso nos ha pasado en alguna de nuestras organizaciones, es porque aunque tratamos de ser muy juiciosos y celosos con los físicos, el tener el físico y no tener un repositorio digital que esté disponible en tiempo real nos lleva a correr riesgos muy reales y que seguramente nos duelen, hablándolo coloquialmente, al momento de dar respuesta a un requerimiento, atender una solicitud de una entidad de control. Entonces, al tener nuestros archivos controlados a través de un sistema de gestión documental y más los relacionados con historias laborales que son tan confidenciales en la compañía para el empleado y para los contratantes, pues nuestra integración empieza a tomar un valor muy importante al interior de las compañías. Sigue, Yulita, por favor. Yair. Ok, entonces, siguiendo aquí con la parte que nos está explicando amablemente Mónica, yo quiero hablarles ahorita un poco de por qué nació la integración entre SGD y Bitácora. Yo recuerdo mucho que cuando yo arranqué con todo el tema de nómina, lo primero que me pusieron era a patinar con unas carpetas, a organizar las carpetas, eran unas mamotretos. Ustedes, creo que de pronto algunos de vieja guardia
también lo hicieron, en donde había que colocar la hoja de vida, era sobre todo en empresas muy organizadas, eso tiene un tecnicismo que primero va una cosa, la otra, pero es innegable que el avance de la tecnología, todo lo que ahora tenemos conocimiento de que está llegando, la inteligencia artificial, todas esas cosas que llegan, pues eso también impacta específicamente a los procesos de archivo y de consulta de la información de los empleados. Entonces, eso que antes hacíamos en ir y buscar en la carpeta, en el archivo, en un archivo grande, abarrotado, sacar la carpeta, consultar para ir y mirar un solo documento, pues eso era un trabajo, pues digamos que muy complicado de hacer, mucho tiempo le quitaba, a veces no se hacía y asumíamos que allá estaba y nunca estaba. Entonces, eso ahora se transforma a través de la tecnología, eso ahora ya no es tan necesario hacerlo y eso ha evolucionado al que los documentos que nosotros administramos en las áreas de nómina, que son efectivamente documentos importantes tanto para el empleado como para la consulta de la misma empresa, se puede hacer de manera digital, se puede hacer en un solo repositorio. En este caso lo vamos a mostrar hoy cómo se hace a través de un solo repositorio y que ese repositorio se pueda consultar en los dos módulos. Entonces, yo voy a poder consultar en Bitácora la información que se sube en SGD y viceversa. Con un solo repositorio tenemos información, digamos, más a la mano, más ágil, con una eficiencia muchísimo mejor y pues digamos que ya no tenemos que ir para consultar si el empleado sí pertenece a un fondo y la certificación del fondo de pensiones es o no la que el empleado, la que tenemos en el sistema, pues ya no es necesario ir y buscar la carpeta, abrirla y empezar a pasar las hojas hasta encontrar la certificación laboral, sino que aquí ya está todo en el sistema digitalizado y le hacemos clic al tipo de documento que estamos buscando, que eso también es muy importante y lo vamos a poder verificar hoy y lo tenemos en pantalla. Efectivamente, el dato que yo necesito como administrador de la nómina es ese, lo tengo bien en el sistema. ¿Cuánto me pude tardar? Un minuto a un proceso que antes se hacía muy tedioso y muy complicado de hacer. Mm, esta integración representa ahorro de tiempo, digamos que continuando con toda la transformación tecnológica y esa interacción entre los dos módulos hace que pues, nosotros estemos a la vanguardia, que esta integración que hoy vamos a presentar sea una ayuda muy importante para los usuarios y que a través de la consulta de los documentos se pueda por ejemplo, ahorrar muchísimo operatividad de las áreas de nómina y con esto ese tiempo que se reduce pues se pueda utilizar realmente en labores de análisis, en labores para las que a veces nos contratan y no se hacen mucho. ¿Listo? Ya que en Bitácora y 5RP estamos comprometidos con todos esos cambios que se están presentando en este momento, pues tenemos el orgullo hoy de presentar un alcance, una nueva funcionalidad que va a permitir esta integración entre estos dos módulos tan importantes. Hoy en día, en el área tecnológica, en el área de los sistemas de administración de la información. Bienvenidos aquí de nuevo a ver cómo funciona esto y cómo lo van a poder aprovechar. Para Gracias. nosotros, gracias, Jair. Para nosotros es crucial que el sistema de gestión documental siga siendo ese eje conductor de documentos en el ERP y en nuestro software de nómina, llamado Bitácora. Desde hace algún tiempo hemos empezado a crecer con integraciones con APRO, con Financiero, con, en su momento, GTH, con CBR, próximamente Maquinaria de Equipos. Hemos estado trabajando constantemente para hoy liberar la integración con Bitácora y eso nos da la fortaleza de poder darle a los clientes unas nuevas posibilidades de administrar su información, como lo decía Jair, de forma muy eficiente. Quisiéramos escuchar de pronto a alguien que nos pueda contar su experiencia con gestión documental o si algo de lo que hemos conversado en estos primeros minutos les ha pasado y qué beneficios han traído, qué golpes han recibido con respecto a no tener en la inmediatez un documento o invertir ese tiempo que antes
teníamos para buscar un documento y hoy que de pronto podemos hacerlo más fácil, ¿qué beneficios hemos obtenido? Laura, levantaste la manito. Sí, señora. Pues yo tengo más que todo es como una pregunta. Al Laura, momento de... cuéntanos, discúlpame, cuéntanos de dónde nos acompañas, por favor. Bueno, qué pena. De Constructora Las Galias. Laura, bienvenida, cuéntanos. Tengo una pregunta, o sea, al momento de subir los documentos bueno, a la bitácora, o sea, en el físico ya no va a existir. El físico sigue existiendo, teniendo en cuenta que las historias laborales por ley deben conservarse mínimo 80 años aquellos documentos que han sido generados físicamente. Eso ya nos aplica la ley de conservación de documentos. Sin embargo, al tenerlos digital y desde bitácora, lo que puedes hacer es tener la inmediatez de la información y del documento que necesitas consultar o tramitar o entregar. Ese es el traslado como a este proceso digital. Optimizarte también tiempos y la facilidad en la consulta. Pero el Ok. físico no lo vas a poder eliminar hasta dentro de 80 años, Sí, mínimo. señora. Pues después de la liquidación Era del mi duda. empleado, o sea, no Ujú, 80 años desde el origen, sino una vez terminas cualquier relación contractual con el empleado, comienza a contar ese tiempo. ujú. Ok, vale. Esa era mi pregunta. Gracias. Vale, no a ti, Laura. Evelyn, levantaste la manita. Bueno, hola, muy buenos días. Mi nombre es Evelyn Sánchez, yo soy de la empresa Con Altura y tengo Bienvenida, pues Evelyn. como una consulta inicial. Para las empresas pues que ya teníamos el módulo de SGD antes de la llegada de Bitácora, digamos que estábamos muy interesados en esta integración pues porque Bitácora estaba perdón, SGD estaba perfectamente em, em, enlazado con GTH, pero H. con Bitácora perdió como ese enlace, ¿cierto? Ujú. Entonces, digamos que ya con esta nueva integración, este espacio es para validar esa integración de todo lo que ya tenemos en SGD para integrarlo con Bitácora o debemos de solicitar algún acompañamiento o cómo, o este es el espacio para eso, es que estoy un poquito perdida. Vale, no te preocupes que ya lo vamos a ver más adelante. Vamos a hacer un demo con Jair donde les contamos 3 escenarios que tenemos en este momento de clientes que tienen SGD, GTH, Bitácora y vamos a hacer un ejemplo de cada uno y les voy a contar qué debemos hacer para que eso que tienes en Bitácora pase, perdón, eso que tienes y nació en GTH pase a Bitácora. Entonces ya vamos a aclarar esa duda. Listo, muchas gracias. No, a ti, Lida, también levantaste la manita. Muy buenos días, Lida García Buenos Muros y días. Techos, Lida, ¿cómo de estás? profesión archivista. Muy bien, gracias. Quería pues como hacer como un paréntesis en lo que dijiste ahora respecto a la conservación de las historias laborales. Está bien pues que la ley, la norma o la costumbre nos ha dicho que las historias laborales se deben de conservar 100 años más uno, ¿cierto? Porque en realidad no hay Ujú. ninguna norma escrita, esto nos lo ha dictado más que todo es la costumbre. Sí. Eh, yo discrepo un poco con lo que dices de que se deben conservar también los documentos físicos, porque por eso nació ahora todo lo que es la tramitología electrónica. Aquí estamos hablando de la ley 527, ley de comercio electrónico, la cual nos avala pues como todo lo de firmas electrónicas, firmas digitales, y esto lo que hace es pues llevar el documento de manera electrónica, o sea que Ujú. sería redundante tener el documento físico. Entonces, las empresas que nos podamos dar el lujo, me incluyo porque tenemos plataforma de firmas Firma digitales para, electrónica. Ujú. exacto, electrónica digitales, para tener pues como todo este proceso de manera electrónica, pues nos podríamos dar el lujo. Los que no, pues se deben de conservar los documentos que se firmaron de Ujú. manera autógrafa. Es como lo que quería pues como hacer un paréntesis y como complementar la idea de Mónica. Muchas gracias. No, Lida, bienvenida y muchísimas gracias por ese aporte. Nos ayudas muchísimo y agradezco que lo hayas hecho porque además aquí hiciste una aclaración muy importante. Ya empezamos a hablar de expediente híbrido. Aquellos expedientes que nacieron físicos, porque antes de pandemia todo lo teníamos físico, y con la llegada de la firma electrónica que le da la
seguridad a los documentos de ser originalmente firmados, tendremos todavía expedientes que, como lo mencionas, tenemos que conservar físicos porque existieron físicos, la firma está física y los documentos que empezaron a firmarse electrónicamente. Entonces, agradecemos muchísimo para ese aporte que, Iván, ya te contamos. No sé, Lida, si nos puedes contar la resolución en el chat para responderle la pregunta a Iván Pérez de Tecnurbana, perdón, de Tecnurbana, que nos pregunta cuál es la resolución que mencionas. Es la 05, pero no me acuerdo el año, para intervención de documentos de tramitología. Esa es la ley antitrámites, básicamente. Igual al final de la sesión vamos a tener una serie de preguntas para poder ir resolviendo a medida que vamos avanzando en la presentación las dudas que puedan resultar del proceso. Lida, dime. Ah, es que dejaste el micrófono encendido. Vale, entonces vamos a continuar. ¿Qué beneficios vamos a obtener con esta integración? Muchísimas gracias a todos los participantes. El ideal es que podamos centralizar. Sabemos que cuando manejamos también documentos digitales, como lo mencionaba Lida, y como tenemos algunos casos, estamos guardándolos en SharePoint, en un Drive o en algunos de repositorios digitales y adicionalmente, en algunos casos hemos evidenciado, de pronto no es el caso de que nos mencionaba Lida, pero hacemos la impresión física de algunos documentos que ya están firmados electrónicamente. El centralizar nos permite automatizar el manejo de esos expedientes laborales desde un solo repositorio. El repositorio para nosotros es el sistema de gestión documental. El gestor de los documentos y de la nómina va a ser Bitácora. Desde allí vamos a poder crear la carpeta o consultar la carpeta y administrar todos los documentos del empleado, bien sea que hayan nacido físicos y que por algún proceso de digitalización los convertimos en un archivo en PDF, o aquellos que han nacido electrónicamente, como lo mencionaba ahorita, a través de firma con un proveedor electrónico. Gracias, Lida. Bueno, también nos la envió otro asistente, SG de documentos. Podemos eliminar la duplicidad en repositorios alternos, como lo menciono, físicos, porque algunas veces tomamos, y nos pasaba más antes de pandemia y todavía a veces nos ocurre, y es que tomamos documentos específicos que son de constante consulta y los tengo en un repositorio paralelo. Esto nos genera peso en archivos en un repositorio como Drive, SharePoint, no sé, algún otro repositorio de documentos, LSGD y además los archivos físicos. El objetivo de centralizar y mantener esos documentos digitales es que haya un solo repositorio, un solo almacenamiento y optimicemos nuestros espacios físicos y nuestros espacios digitales. Reducir el riesgo de extracción, de pérdida, de deterioro. Sabemos que los documentos físicos están expuestos incluso al ambiente, incluso a inundaciones o algún deterioro por el paso del tiempo. Nos pasa mucho con gestión humana y con los documentos de historias laborales hace mucho tiempo, los que venimos, como decía Yair, de años anteriores, y es que las planillas de pago de seguridad social se hacían en papel químico. Si consultamos unas planillas de hace 10 años o 15 años, eso ya no se ve porque ese papel se deteriora, igual que los papeles de los telefax, que por alguna razón se generaron y se archivaron en historias laborales de hace muchos años, esos documentos físicamente se deterioran, se vuelven blancos. Entonces, al reducir ese riesgo de deterioro, de pérdida o de sustracción, lo hacemos a través de consultas digitales. Y el acceso a la consulta. Las personas sabemos que de gestión humana son muy reducidas aquellas que deben consultar los documentos. Normalmente quien ingresa a Bitácora o quien ingresa a GTH son personas muy específicas. Adicionalmente, si necesitamos que otra persona diferente pueda ingresar, revisar o consultar documentos de las historias laborales, lo podemos hacer habilitando unos permisos desde el módulo de gestión documental, sin que tengan que entrar a Bitácora a consultar todo lo relacionado con la contratación del empleado. Y habilitamos unos permisos de consulta para que desde un informe de SGD, que vamos a ver más adelante, podamos consultar esas historias laborales. Continuamos, por favor. Aquí llegó lo interesante, Ebony. Sí, aquí ya vamos a poner a prueba nuestro módulo, nuestra integración. Les mencionábamos con Yair hace unos minutos que tenemos 3 casos identificados en este momento, que es el proceso de transición que estamos haciendo en SG de Bitácora.
El primer caso, y es el que vamos a revisar, o el primero que vamos a identificar, era el que nos mencionaba Laura con altura. Nosotros tenemos GTH, tenemos el módulo de GTH y tenemos SGD, habilitada la integración que tenemos en este momento entre los dos módulos. Resulta que desde GTH nosotros tenemos una integración que nos permite vincular una subserie documental de nuestra tabla de retención y a través de los descriptores nómina GTH y empleado contrato, desde GTH se puede crear la carpeta y administrar los documentos. Todo eso llega al sistema de gestión documental. Pero, ¿qué pasa cuando el caso de Conaltura y otros clientes que hoy nos acompañan han hecho la transición entre GTH y Bitácora? ¿O están pensando hoy hacer la transición de la integración que tenemos activa con GTH a Bitácora? Lo primero que debemos hacer es revisar la subserie documental. Entonces te voy a robar la pantalla un segundo, Julie, para hacer la presentación de nuestra integración. Entonces, ¿qué debemos hacer? Nosotros, como parte de la integración, creamos un descriptor que se llama número de identificación bitácora, que hace parte del maestro de descriptores. Ya está en versión, ya todos los clientes lo tienen. Entramos por la política de retención documental y buscamos la subserie documental con la cual tenemos habilitada hoy la integración desde el menú de configuración, configuraciones del SGD. Y a nivel de subserie debemos agregar el descriptor número de identificación bitácora. Esos dos datos van a ser muy importantes, tanto la subserie como el ID del descriptor, porque cuando vayamos a ver bitácora, hay un menú de configuración donde bitácora va a pedir estos dos datos, tanto la subserie como el ID del descriptor. Es una condición especial para la integración en bitácora. Nosotros en SGD, ¿qué tendríamos que hacer? Inactivar los descriptores de nómina inactivar, no, más bien quitar la condición de obligatorio de nómina GTH y empleado contrato e incluir el descriptor de número de identificación bitácora. Ya con esto se comienza la habilitación de la integración. Sin embargo, si ustedes dicen, ok, necesitamos ya activar mi integración porque yo ya dejé de usar bitácora, tengo todas mis historias laborales que venían dejé de usar GTH, ya se me confunden los términos GTH, tengo todas mis historias laborales, como lo menciona Laura de Conaltura, que tienen el descriptor de nómina GTH, que tienen el descriptor de empleado contrato. En algunas historias laborales he comenzado a registrar el número de identificación bitácora, pero no he finalizado el registro de ese descriptor manualmente desde el registro de archivos. Nos deben colocar un helpdesk tipo requerimiento, no tendrá costo, para que nosotros realicemos un proceso de sincronización. ¿Qué va a hacer? Bitácora va a hacer una lectura en el sistema de gestión documental y va a identificar qué carpetas de la subserie que estamos configurando de historias laborales tienen el descriptor de empleado contrato, que trae el número de identificación del empleado y hace la sincronización. ¿Y qué significa? Llena el campo del número de identificación bitácora de manera automática. De esa manera, cuando ustedes ingresen a bitácora, que es lo que vamos a hacer ahorita con Yair, van a encontrar disponibles desde bitácora las historias laborales que fueron creadas inicialmente desde GTH. Entonces, eso lo debemos hacer para aquellos clientes que vienen de GTH integrado con SGD y van a habilitar la integración con bitácora, aquellos que ya tienen bitácora o aquellos que están en el proceso de negociación con bitácora y tienen SGD con la integración activa de GTH. Igual, ahorita al final, si tenemos alguna duda, quieren una aclaración adicional, lo hacemos. Una vez tenemos estos dos identificadores, ya podemos solicitar la activación de la integración. ¿Qué pasa hoy? ¿O qué tenemos hoy en el caso de Conaltura y en el caso de muchos de los clientes que hoy nos acompañan? Tenemos la opción de, desde GTH, nómina, empleados, poder consultar un empleado que hoy está en GTH y que también está en bitácora. Nosotros tenemos a María Patricia, que es una persona que nació en GTH y luego fue migrada a bitácora, y esta es la integración que tenemos actualmente. Desde este punto, desde los contenedores, tenemos documentos SGD, donde el sistema va a consultar
la carpeta con el código de barras que sigue asignando el sistema de gestión documental, el nombre de la carpeta, que es la cédula y el nombre del empleado, y los descriptores. Y desde aquí era donde hacíamos el registro de los documentos a partir de las tipologías documentales que existen en la tabla de retención. Esa es nuestra integración con GTH. ¿Qué pasa ahora cuando ustedes ya digan, ok, quiero encender la integración con Bitácora, nos coloquen el helpdesk, hacemos el proceso de sincronización? Jair, nos compartes tu pantalla, por favor, y nos cuentas cómo se va a ver en Bitácora, por favor. Claro que sí. Entonces, ¿qué pasa en Bitácora? Ustedes saben que aquí pues la consulta es mucho más expedita aquí a través del botoncito de gestión del empleado. Entonces en este selector vamos a buscar a la empleada por el nombre, por el apellido. Aquí ya la encontramos. Se trata de María Patricia Pérez. Aparece la opción de expedientes laborales. Haciendo clic en este botoncito de expedientes o en esta opción del sistema de expedientes laborales, encontramos acá perfectamente un documento que fue en teoría subido desde SGD, desde lo que se conocía anteriormente como nuestro liquidador de nómina GTH, y ya aparece acá. Entonces se puede consultar, ahí hay un ejemplo, simplemente lo subieron, aquí digamos que está como un Word, o el documento se puede subir en Word o en PDF. ¿Listo? Sin embargo, desde aquí, por ejemplo, yo podría, el usuario de nómina en general de Bitácora puede seguir cargando documentos que los tienen aquí digitalizados o que por algún motivo quieren también que hagan parte de esa integración o que los puedan ver en SGD. Para poderlo hacer y que todo funcione, recuerden que hay una configuración, o aquí se las enseñamos, hay una configuración inicial que deben hacer, que está en este campo aquí recuerden, está en la tuerquita o en el engranaje de configuración del sistema. Nos desplazamos hasta las configuraciones del sistema precisamente, y allí vamos a buscar nuestra opción de integraciones. Las integraciones aquí pues tenemos las que ustedes ya conocen. A los que no sabían, Bitácora ya cuenta con una integración con AdPro, con una integración con el módulo de CBR, y pues obviamente con la principal, que es financiero, adicional la que estamos viendo hoy. Hacemos clic allí y tenemos dos opciones que deben ser configuradas. Debemos consignar allí unos datos. ¿Cuáles son? La subserie a conectar y el ID del descriptor. Si yo soy de nómina de Bitácora, yo no voy a saber de qué me están hablando. Yo tengo es que los usuarios de Bitácora van a tener que hablar, en este caso, con la persona de SGD, van a tener que ir y preguntarle, ven, ¿cuál es la subserie y cuál es el ID del descriptor de la información que vamos a traer o que va a estar en los dos aplicativos? Allí Mónica nos puede, pues digamos que hacer una ampliación de a qué corresponden estos datos. Como lo veíamos cuando les estaba contando la configuración de la tabla de retención, que ya hoy para quienes tienen GTH está integrada por la opción de configuraciones del SGD. Cuando abrí la política de retención documental para mostrarles el nuevo descriptor, que es la llave de conexión con Bitácora, ahí vemos en la parte superior la descripción de la subserie y el código de la subserie. Recordemos, para quienes estamos de gestión documental aquí, el código de la subserie está conformado por el código de la dependencia, la serie y el número de la subserie. Ese número, no necesitamos el dato completo con el nombre y demás, sino solo el código es el que vamos a diligenciar en ese campo que nos estaba mostrando Jair. Y el ID del descriptor está dentro del campo donde asignamos los descriptores, es la primera columna. En este caso, para el ejemplo que estamos montando y que les estamos enseñando, el ID del descriptor es el 1132.
pero no para todos los clientes que están hoy acompañándonos, es el 1132. Recordemos que a medida que vamos creando un descriptor en el SGD o traemos descriptores del ERP, el sistema le asigna un ID nuevo. Entonces, entonces para todos no va a ser igual. Para algunos puede ser el 180, el 1530, todo dependerá de la base de datos de cada cliente y también de cada una de las bases de datos que tiene cada cliente. Recordemos que no solo es una base de datos, sino son varias. Adicionalmente, la tabla de retención, el código de la tabla de retención también depende de cada compañía y es la misma que está configurada en la integración con GTH para aquellos que vienen de GTH. César, levantaste la manito. Si quieres, contestamos tu pregunta y las demás preguntas las podemos escribir en el chat y al final las resolvemos. César. Ok, buenos días, qué pena. Buenos días. ¿De nos acompañas? De concesión transversal del CISGA. Sí, señor, cuéntanos. Nosotros venimos de GTH, hicimos toda la transferencia, pero pues digamos que nosotros en su momento no teníamos bien establecido el tema de la retención documental en las tablas. Si nosotros queremos iniciar de cero, solamente tenemos que crear pues los descriptores como tal, añadir todo en las tablas de retención documental y asociarlo directamente a Bitácora. Sí, ¿O hay ya te que hacer vamos a un proceso enseñar ese adicional? caso. Ok. No, Ese es otro ya te caso. vamos a contar qué vamos a hacer, porque ese es nuestro primer caso, es quienes en este momento tienen GTH y SGD activo, ya hicieron la migración a Bitácora o están pensando hacer la migración a Bitácora. Ese es nuestro Ok. primer escenario y es el que estamos mostrando aquí, que ya hay carpetas con unos descriptores, que ya hay una integración activa y los queremos trasladar a todo lo que llega a Bitácora. O sea, que todos los empleados que fueron migrados de GTH a Bitácora existan, ¿vale? Ok, perfecto, gracias. Gracias, Moni. Ya vamos a Listo. abordar ese en el siguiente. Señor. Entonces, Sí. gracias, Moni. Entonces, ya vimos que tenemos la configuración, ya vimos cómo la información que está allá la vamos a poder consultar acá, pero hay algo adicional y es que desde Bitácora también vamos a poder subir información. Entonces, aquí con este botón que dice agregar documento, él nos abre un campo, el sistema nos presenta un campo donde nos dice qué tipo de documento es. Entonces, ojo, si yo soy la persona de nómina, yo voy a ver unos campos aquí creados ya, es decir, unas opciones creadas. Él me está diciendo hoja de vida, por ejemplo, yo puedo subir la hoja de vida, la fecha del documento. Sí. La Ojo, fecha va a cualquier ser la fecha. fecha del documento. Recordemos que el sistema ¿Para tiene qué dos es? fechas. La fecha en que se genera el documento, que es sobre la cual se organizarán los documentos en el sistema, y la fecha del registro, que es el día en que estamos haciendo la carga del documento al sistema. Ok. Y aquí le voy a dar guardar. No, chicas, exacto. Baja el cursor, creo que Bajo está el ahí. cursor y aquí me Seleccionas el dice archivo. su hoja de vida, completo la descripción, le digo subir archivo. Lo pueden subir, como les decía anteriormente, en Word o en PDF. Yo tengo aquí un documento que se llama hoja de vida en mi escritorio. Lo tengo en PDF, pues igual no tiene informaciones, simplemente para mostrarles cómo funcionaría y ya. El documento queda hoja de vida desde acá, en el mismo descriptor, que una hoja de vida que es la que trajimos desde allí, desde SGD, y la que yo acabo de subir en documento PDF, que dice hoja de vida y ahí estará toda la información del empleado. Lo otro es, venga, y si yo no tengo aquí voy a subir un documento y no tengo un campo que me diga el tipo de documento, no lo encuentro, ¿qué debo hacer? Entonces, como lo ven, aquí no hay una opción que le permita al usuario de Bitácora crear otro tipo de documento diferente al que ya está acá. Esa labor se hace, Moni, desde SGD. Si Gestión requiero documental, otro. sí. Sí. Sabemos que en el transcurso del día laboral de los empleados pueden exigirse nuevos documentos, como ocurrió en pandemia, el carnet de vacunación, de pronto exámenes de COVID, toda aquella documentación que por ley se empieza a solicitar o por algún proceso interno de la compañía necesitemos crear,
Desde Bitácora no se va a poder hacer. Seguimos con la administración completa de las tablas de retención desde el sistema de gestión documental. Entonces, si necesitamos subir un nuevo documento, preferiblemente no hacerlo como otros, ya sabemos que los otros pueden ser cualquier cosa. Entonces, hablar directamente con gestión documental para que ingresen a la tabla de retención, hagan la actualización y creen la tipología documental desde la opción de SGD. En ese momento ya podremos cargar la información o el documento desde Bitácora. Listo, de esta manera, entonces ya podrán ver la información que tenían en GTH aquí en Bitácora. Tener en cuenta las recomendaciones que nos hizo Mónica, que nos acaba de hacer Mónica. ¿Listo? Muy bien. Ujú. Pasemos al segundo caso. Siguiente. El segundo caso, ¿cuál es? Tengo como el caso de algunos clientes que tenemos Bitácora, o sea, el cliente nació con Bitácora y con SGD de forma paralela, ya no tengo GTH. Estuvimos creando las carpetas juiciosamente desde el módulo de gestión documental, desde el inicio, pero no teníamos integración con Bitácora. Necesitamos que esas carpetas comiencen a verse en Bitácora para no volver a hacer el proceso ni volver a crear carpetas desde cero. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Esto es un proceso que hacemos. Igual, la subserie es la misma. Ya les vamos a dar la palabra a las personas que levantaron la manito. El proceso es el mismo, la misma subserie documental, porque es la de integración, es la que hemos configurado en Bitácora, solo que desde el registro de archivos vamos a ubicar al colaborador o al empleado sobre el cual hicimos el registro de la carpeta. En este caso, Ingrid Paola Cero. Muy probablemente estos descriptores, como ya están inactivos y no existen GTH, no los vamos a diligenciar, pero sí debemos, sí o sí, registrar el descriptor de número de identificación Bitácora. ¿Por qué? Porque aunque hagamos el proceso de sincronización, recordemos que Bitácora y SGD va a sincronizar si está diligenciado el empleado contrato que trae el número de identificación y el nombre del empleado. Como estos empleados no nacieron desde esa integración, debemos registrar dentro de los campos el número de identificación del empleado en el descriptor nuevo. De esta manera, cuando ya ingresen a Bitácora a buscar a Ingrid Paola Cero, van a encontrar los documentos que fueron cargados directamente desde SGD. Entonces, eso es básicamente lo que debemos hacer, empezar a filtrar cuáles fueron las carpetas de los empleados que creamos. Eso lo podemos exportar desde el registro, desde la consulta general de archivos. Ya vamos a ver ese informe para identificar cuáles fueron las carpetas y cuáles de ellas pudimos haber registrado el número de identificación Bitácora. Ya está, todo perfecto, pero en aquellas que no están diligenciados, sí debemos hacer el proceso, porque no hay forma de que el sistema, a través de descriptores, pueda sincronizar esa información y llevarla de manera automática a Bitácora. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, para esas carpetas que nacieron solitas en SGD, debemos registrar el número de identificación Bitácora. Todos los documentos, fechas y demás que fueron cargados directamente desde el sistema de gestión documental con la fecha del documento, que pudo haber sido el 19 de agosto del 2018. Tenemos casi la misma información que estaba registrando Jair desde Bitácora. Guardamos y adjuntamos el documento. Todo lo que nosotros hicimos desde el sistema de gestión documental va a llegar directamente al módulo o bueno, al software de nómina Bitácora. Entonces, ya una vez hicimos este registro, Jair, por favor, compártenos tu pantalla y revisamos cómo llega a la consulta de Ingrid Paola Cero, nuestra carpeta creada nativamente en SGD. Listo, entonces el mismo procedimiento que ya vimos, buscamos por nombre, por apellido, aquí le damos Ingrid, nos aparece la persona inmediatamente con el botón de gestionar o con este campo en blanco que podemos hacer clic, allí están todas las opciones, volvemos y le damos expedientes y aquí efectivamente ya vemos que hay temas que no estaban antes hasta el momento en que lo acaba de hacer Mónica. Entonces tendremos la hoja de vida, que es, aquí la podemos ver, un solo ejemplo, el informe de entrevistas y los exámenes de ingreso.
igual que lo vimos con el caso de María Patricia Pérez, que ese fue el anterior, que sí tenía GTH y lo pasamos también a bitácora la información. Aquí también con Ingrid Acero, que no fue migrada desde GTH, que nació nueva, pero que sí hay información en el SGD, podremos también, tal como lo vimos anteriormente, incluir información o subir información adicional que la podremos consultar aquí en Bitácora, pero también quedará cargada en SGD. Es decir, aquí tenemos un solo repositorio y desde donde se haga, la información va a poder ser consultada por los dos, por el aplicativo de 5RP SGD o por nuestro aplicativo de Bitácora de gestión de nómina. Ujú. ¿Listo? Y el último caso es uno que nos están preguntando justamente y es, En el chat. nos preguntaron, ¿qué pasa cuando no tengo SGD, pero nunca he registrado una historia laboral desde allí? Tuve GTH y SGD, pero nunca activé la integración, pero ahora aquí tengo Bitácora y quiero gestionar mis historias laborales desde Bitácora, pero nunca activé la integración con GTH, nunca registré las historias laborales en el SGD. Ese es el proceso más sencillo, porque básicamente es registrar la configuración en el SGD, agregar el descriptor a la subserie, activar la integración en Bitácora y ya nos compartes, porfa, y lo vemos desde un empleado que nace solito en GTH, por favor. Claro que Es sí. el tercer caso, que tenemos SGD, pero nunca creamos Entonces, carpetas, tuvimos GTH y tampoco nunca activamos la integración. claro, entonces, ¿qué va a pasar acá? Yo entro al sistema igual que como ya lo mostré en los anteriores casos, busco un empleado cualquiera y este empleado en este momento no tuvo integración, no tiene información en SGD, es nuevito acá en Bitácora. Al seleccionar la opción que ya les he mostrado de expedientes laborales, él me va a decir, ojo, algo salió mal. En 5SG no existen expedientes creados en la subserie indicada o que coincidan con la información ingresada o por validar. Entonces digo, aquí pasó algo. Listo. ¿Qué es lo que pasó? Pues que el empleado es nuevo, no tiene todavía aprendida la integración, pero es simple. Aquí con este solo botón de crear el expediente, Bitácora va a ir a SGD y va a crear el expediente. Lo vamos a hacer en vivo. Entonces, aquí creamos el expediente y el sistema de Bitácora nos envía, nos muestra una alerta de proceso exitoso diciéndonos que se ha creado el expediente laboral. ¿Listo? Después, una vez de que se ha creado el expediente laboral, el proceso es rutinario, lo que ya hemos explicado, simplemente volvemos a hacerle clic en adjuntar documentos, generamos el tipo de documento, en este caso yo, por ejemplo, voy aquí a subir un documento que no está acá creado, es una certificación laboral de él mismo, de Emilio José Farfán. Le digo que la fecha del documento podría ser, bueno, aquí le voy a poner cualquier fecha. La descripción, certificación. Sé que esto de pronto no se sube al SGD, pero a manera de pronto de ejemplo lo podemos hacer. ¿Listo? Sube el documento. Aquí le digo certificación laboral. Voy a mi escritorio, aquí la debo tener. Prueba de certificación de Emilio y le digo guardar. Listo, ahí quedó una certificación, está perfectamente en PDF y después la puedo consultar en cualquier momento. Le doy clic, un modelo muy sencillo, aunque ustedes saben, los que ya conocen Bitácora perfectamente saben que los documentos desde Bitácora se pueden descargar, valga la cuña aquí, esto soporta un encabezado, un pie de página, una firma digitalizada, etc. Esta es muy sencillita. ¿Listo? Entonces aquí vemos cómo, aunque no haya tenido GTH y tampoco tenga información allá en SGD, podemos arrancar desde cero desde Bitácora y ya Moni nos podría mostrar la información como la tiene allí en SGD. Voy a robar la pantalla. Dale. Como sabemos, todo lo que registramos o lo que venía de GTH o lo que estaba en SGD o lo nuevo que van a hacer desde Bitácora, llega como repositorio al sistema de gestión documental.
apuntando otra pregunta que hay en el chat de Germán, que nos dice, ¿qué pasa con los documentos a nivel de consulta? Desde Bitácora va a funcionar como lo muestra Jair. El que tenga acceso a la opción de empleados va a tener acceso a la opción de, a la opción de revisar los documentos y cargar los documentos, como funcionaba en GTH en su momento. Ahora bien, a nivel de sistema de gestión documental, recordemos que tenemos la consulta general de archivos, donde, de acuerdo a los permisos de consulta que tenga el usuario, si tiene permiso a la dependencia completa, a la serie, a la subserie o a una tipología específica, cuando, por ejemplo, coloquemos acá Emilio y Enter, el sistema, si tengo permisos de consulta, él me va a traer la carpeta de Emilio con los respectivos documentos que se han cargado desde las integraciones. Ya que hablamos integración con GTH, directamente desde el SGD o integración con Bitácora. Recordemos que desde acá no se van a poder editar los documentos, eliminar los documentos, pero sí vamos a poder consultar siempre que tengamos permisos de acceso sobre las tablas de retención. Si yo no tengo permisos sobre la tabla de retención, historias laborales, que el código es pre0 2.1, por más que me desgaste escribiendo Emilio por palabra clave o por subserie historias laborales, no me va a arrojar información porque vamos a validar los permisos de consulta en el sistema de gestión documental. Entonces, para tener en cuenta el tema de los accesos y consultas desde el SGD. Desde Bitácora funcionará como lo vimos y como funcionaba en GTH. Si tengo acceso a la consulta del empleado, voy a poder consultar la información que está desde el contenedor expediente de historia laboral. Yuri, nos compartes la presentación, por favor. Y ya vamos a resolver algunas dudas. ¿Qué necesitamos para pasarnos a Bitácora o activar la integración en caso de que necesitemos cruzar uno con el otro? Si tienes GTH hoy y tienes 5 SGD integrados y quieres cambiarte al aplicativo de Bitácora, ¿qué debemos hacer, Jair? Gracias, Moni. Sí, esa es una muy buena pregunta. Es decir, si ustedes son 5 GTH, de hecho, algunas personas que están conectadas hoy, que en esta semana hemos estado charlando, que pueden estar allí conectaditas en nuestro evento en vivo, saben que Julie Duque y el suscrito Jair González, estamos contactándolos a todos ustedes, a todos los usuarios, el usuario líder de GTH, así como el usuario principal, es decir, el de tecnología y demás. Estamos haciendo unas reuniones para poder explicarles todas las bondades y todo lo nuevo que tiene y digamos, lo que se hizo en Bitácora para poder, digamos que subsanar algunas limitaciones que en su momento tenían GTH y que por eso nació Bitácora. Ustedes se conectan con nosotros. Nosotros al final vamos a dejar nuestros números telefónicos. Si no los hemos contactado, nos disculpan, son bastantes clientes y pues queremos abordarlos a todos, pero pues somos 2 manitos, 4 manitos no más. Entonces, pero allí ustedes pueden comunicarse con nosotros. Hacemos una cita, hacemos una reunión, les explicamos todo, el licenciamiento, cómo se hace el proceso, es muy sencillo todo. Y ya. Es decir, cuando ustedes hagamos el cambio del software, que ustedes están en GTH, ya no siguen usando GTH, sino que a partir de una fecha definida dentro del proceso, van a empezar a usar Bitácora. Esta integración que están viendo hoy ya aparece automáticamente. Y en los 3 casos que vimos, si empiezan a crear empleados, pueden crear el expediente, se va para SGD. Si los tenían en SGD, tal como lo vimos hoy, en los 3 casos va a funcionar y no tiene costo alguno, no es un costo adicional, nada. Es decir, ustedes se pasan a Bitácora y ya tienen activa esta integración. Para aquellos clientes, el segundo caso. Para profundizar un poco, recordemos, como lo mencioné anteriormente, para aquellos que tienen GTH y SGD activo y ya se migraron a Bitácora, necesitamos un helpdesk tipo requerimiento para activar la sincronización y que todos esos expedientes que ustedes ya tienen hoy se vayan a Bitácora y se llene el descriptor de número de identificación Bitácora. Entonces, eso es importante. Para aquellos que tienen GTH activo y SGD
y están pensando en el futuro cercano, pasarse a bitácora, igual también nos deben colocar el Helvex para poder hacer la sincronización y que los expedientes lleguen a bitácora y no vaya a haber de pronto duplicidad al momento de crear el expediente. Entonces, eso es importante. El caso 2, aquellos que tienen historias laborales ya registradas en SGD y tienen los empleados en bitácora, no tenemos que hacer proceso de sincronización. Si necesitan acompañamiento, nos colocan un Helvex o un CAPTCHA para revisar el proceso, pero básicamente es registrar el número de identificación bitácora en todos los expedientes laborales para que cuando activemos el menú en bitácora y ustedes den clic en expediente laboral, llame la carpeta que está en el SGD. Listo. Sí. El tercer caso, si tienes bitácora pero no tienes el gestor documental, no tienes SGD y estás interesado, nos debes escalar un CAPTCHA para hacer la presentación del módulo y que ustedes conozcan el alcance no solo de integración con bitácora, sino con los demás módulos del ERP y así poder tomar la decisión de adquirir el módulo de gestión documental y obtener los beneficios que acabamos de presentar. Y como lo mencionaba Jair, para el caso 1 y 2 no tendremos costo adicional para la activación de la integración. Ya es diferente adquirir bitácora y adquirir el módulo de SGD. Ahora sí, vamos a unos minuticos a resolver unas dudas. Entonces, Por acá vamos. tengo, Moni, Dime, qué pena, es señor. que en el chat me dicen que por favor repita el paso para activar el expediente. Con mucho gusto, claro que sí, mira. El activar el expediente es muy sencillo. Voy a escoger aquí cualquier otro empleado que sé que Compártenos no pantalla, tiene. Jair. Ay, Es que la perdón. estamos viendo. Sí, 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 qué pena que no estaba compartiendo la pantalla y pues claro, ahí no van a ver nada. Entonces, el tema es muy sencillito, es decir, simplemente buscamos el empleado. Aquí la mayoría pues no tienen integración, voy a coger cualquier otro, a este señor Diego Mauricio, en el botón gestionar o en el campo que nos lleva hacia las opciones, le damos expediente, él nos dice, ojo, no tiene expediente creado y simplemente le decimos clic en el botón que está acá abajo, lo voy a poner en azulito, crear expediente. Ujú, Con un solo clic, a un solo clic de distancia, está la creación del expediente en SGD. Muy sencillito, simplemente le decimos crear expediente, en SGD se está creando y a partir de que ya esté creado, el tema es subir la información a través de este botón, agregar ujú. documento. Muy Para sencillo, aquellos, muy fácil. muy fácil, pero para aquellos que no tienen carpetas registradas en SGD y no vienen de bitácora. O sea, perdón, no vienen de GTH. Porque Exacto. si lo hacen, el sistema va a decir, ah, no encontré nada, te va a crear una nueva carpeta, ¿vale? Entonces, eso es importante tenerlo claro. Nos había levantado la mano Yasmín. Ah, bueno, había unas preguntas antes de levantar la mano Yasmín y Laura, y luego GTC. Voy a tratar de resolverlas muy rápidamente. Germán nos pregunta que en Aeropuertos de Oriente la seguridad de los documentos está regida por el acceso a las nóminas o los permisos de SGD del sistema o ambos. En este caso se mantiene con las nóminas. Si tú tienes acceso a una nómina en Bitácora, vas a tener acceso a la historia, a los empleados de allí. No tenemos en cuenta los permisos que tenemos sobre las tablas de retención en sistema de gestión documental, justamente porque Bitácora administra a los empleados. Si tú quieres que alguien más desde SGD tenga consulta a las historias laborales, debes darle permisos de consulta sobre las tablas de retención. Pero en Bitácora se mantiene como hoy tienes acceso a Bitácora para llegar a un empleado específico. Bueno, se te escribió una pregunta, no sé si de pronto es la misma que nos va a hacer en el chat. Tenemos el caso de recontratación de empleados. Eso hace que el ID de la cédula es el mismo. Generan varios expedientes. No, aquí ya no va a pasar como pasaba en GTH. En GTH, cada vez que se recontrataba un empleado, se creaba una nueva carpeta. En el sistema de gestión documental va a ocurrir que vamos a consultar todas las carpetas anteriores de las contrataciones previas y va a dejar como vigente la última. Si Mónica Rodríguez o el caso de Emilio se va de la compañía y lo recontratas a los 2 meses, 3 meses, como el número de identificación es el mismo, en este caso ya no vamos a ir por ID de contrato, sino por el número de identificación, el sistema te va a recuperar la misma carpeta siempre para que subas los datos o los documentos de la nueva contratación. En redes y edificaciones, nosotros tenemos 3 empresas vinculadas, para una de ellas no permite crear las personas. Ok, pero
eso es el GTH, ahí sí necesitamos que nos aclaren, de pronto al final generamos las preguntas que no alcancemos a contestar y las resolvemos y les enviamos el resultado de las preguntas. Y ahí, en el caso de GTH no reporta ningún documento y queremos que en Bitácora se empiecen a subir los documentos laborales. ¿Qué debemos hacer? Si tienes GTH hoy día, pero no tienes la integración con SGD vigente, entonces es como lo acaba de mencionar Jair. Arrancas en Bitácora con tu empleado, activamos las integraciones, que es relacionar las subseries y los IDs de los descriptores, y comienzas, como lo decía Jair, con un clic en expediente laboral por el empleado, crear expediente y comienzas a usar la integración. Joana Gallego, creo que es de Joana Gallego de Context, sí. Los empleados que se han creado en Bitácora se actualizan automáticamente en SGD al tener activo el descriptor de Bitácora. Sí, si tú tienes el empleado, ustedes hicieron la transición de GTH a Bitácora. Si tienes la carpeta del empleado creada en SGD, registras el descriptor y entras a Bitácora a consultarlo, ahí va a llegar la carpeta activa, porque tiene el número de identificación que es la llave. Creo que por acá hay otras preguntas. Resolvamos de pronto las dos de las que están levantadas la mano. Lida, que la tenías levantada hace rato. ¿Nos cuentas, por favor? Hola, bueno, Hola. Primero que todo, pues valoro mucho que le sigan dando pues como la administración de la historia laboral y de las tablas de retención a la gente pues de archivo, a la archivística, porque muchas empresas dejan todo esto al área de nómina y de pronto el desconocimiento de levantar tablas, de crear series bien, hace que el sistema pues se torne un poco complejo. Ustedes saben que si uno le mete desorden al sistema, eso es lo que va a arrojar. Entonces te Así es. quería dar como recomendación que quites esa serie documental de otros. No sé si la tienes ahí, por ejemplo, porque... Por ejemplo, normalmente es un bueno, ejemplo, sí. listo, Sí. porque si acuérdate que nosotros sí somos como un poquito canzoncitos con el tema de las series Total. documentales. Ujú. Bueno, y como tercero, tengo una pregunta. Con los documentos que se crean electrónicamente desde Bitácora, quiero decir las certificaciones, las liquidaciones de prestaciones sociales y algo, ¿estas se van a tener que descargar para subirlas o automáticamente se van a enlazar en la serie documental que se tenga estipulada para ello? En este momento las debes descargar y subirlas, como nos pasa con la integración con CBR. Algunos documentos que se generan directamente en CBR se deben descargar y cargar al SGD. Pero a futuro tienen pensado este desarrollo porque eso sería lo máximo. Porque yo digo que la integración básicamente es como eso, que permita como enlazar tanto los documentos, pues para mí la esencia que tendría una integración verdaderamente es como que no haya que descargar un documento para volverlo a subir, sino que directamente se pueda llevar a la carpeta desde el módulo que se genera. Pues lo tienen como contemplado para desarrollo o no. No lo teníamos dentro del desarrollo próximo. Esta es una primera fase donde ustedes van a poder subir, como lo mencionaba, no editar, no eliminar, pero lo vamos a llevar al equipo de desarrollo porque es muy valiosa tu apreciación. Entonces lo vamos a llevar para análisis de viabilidad. Muchas Bueno, gracias, Lida. muchas gracias. Era No, eso, a ti. gracias. A ti, mil gracias. Laura, cuéntanos. Sí, señora, es que quería saber si al momento de que se implante, bueno, sí, se implemente este nuevo módulo, tenemos que entrar carpeta por carpeta a cada colaborador y activarle lo de bitácora. Si tienes carpetas creadas ya en SGD, pero no vienen de integración con GTH, sí, debes ingresar el descriptor porque no hay forma de que el sistema cree la llave y lo lleve a Bitácora. Entonces, sí, debemos hacerlo. ¿Y desde cuándo implementarían esto? El descriptor ustedes ya lo tienen en el sistema de gestión documental, en todas las empresas que nos acompañan hoy que tienen el sistema de gestión documental, el descriptor ya está en el maestro de descriptores. Entonces, en cualquier momento ustedes pueden ingresar a la política de retención documental, asignar el descriptor y comenzar a hacer el registro. Y al Digamos que ahí momento de no depende de activar o no la integración, lo pueden hacer desde ya.
Al momento de subir los documentos en Bitácora, como ustedes explicaban ahorita, ¿eso lo puede hacer cualquier persona o solo lo podemos hacer las personas del área de gestión documental? Desde Bitácora lo va a poder hacer la persona que tenga acceso a Bitácora. Si ustedes tienen acceso a las historias laborales desde gestión documental, lo que ustedes suban, ellos lo van a poder ver desde allí. O sea, desde las dos opciones se va a poder subir como se subía en su momento desde GTH. Moni, ahí Ok. te interrumpo un momento. Dime. El Bitácora, digamos que tiene roles y tiene usuarios diferentes. Tiene la posibilidad de acceder al sistema con un permiso diferencial en algún momento de lo que se le dé. Pero para poder acceder a esa opción de expedientes laborales, tengo que tener acceso, por ejemplo, a casi todas las opciones del sistema. Es decir, una persona que tiene acceso a los expedientes laborales prácticamente puede hacer la gestión completa de todas las opciones del sistema. Es decir, incluir una novedad, una licencia, incapacidad, ausencia, vacaciones, etc. Básicamente es la persona que liquida la nómina, es decir, el que tiene la mayoría de permisos. Sin embargo, tendríamos que revisarlo puntualmente, qué persona quieres y qué necesitas que vea o no vea para saber si el sistema tiene el alcance. De pronto te estoy entendiendo la pregunta desde del punto de vista de, no, quiero una persona que solamente me cree los expedientes, pero no tenga acceso a nada más. Tendríamos que mirarlo puntualmente. Eso ya sería parte de la integración y de cuando tengamos la parte, sabes que hay a través de Capta nuestro de Bitácora puedes hacer la pregunta. Sí, sí, tenemos el alcance. Gracias, Jair. No, con Muchas gusto. gracias. Listo, Laura, muchas gracias. Perdón, interrumpo. Vamos a hacer dos respuestas más que están levantadas la mano de GTC Ingeniería y de SG de documentos. Para finalizar, hemos estado respondiendo por el chat algunas de las dudas. Igual recuerden que esta grabación queda en nuestro canal de YouTube por si quieren repetir la información que se ha entregado acá, y también les vamos a enviar la presentación que les mostramos, donde encuentran pues nuestros correos electrónicos para que se comuniquen con nosotros en caso de dudas adicionales. Gracias, Julie. GTC, te escuchamos. Tienes el micrófono abierto, pero yo no te escucho. No, tampoco la escucho yo. No. No sé si ¿No? Julie, ¿no? Ya, ahora sí. Ahí ya. Qué pena que estoy por aquí en una fábrica, hace mucha bulla. Tengo dos preguntas muy rápidas. La primera Señor. es cuando pida la solicitud de integración, ustedes me programan el momento porque es que tenemos mucha gente interactuando y puede que me creen expedientes en SGD. No sé si me vaya a generar algún tipo de problema. Entonces quiero como coordinar esa activación. Esa es la primera. Y Ustedes la vienen de ustedes vienen de GTH, ¿cierto, José? Sí, nosotros tenemos GTH, teníamos GTH y creamos muchos expedientes porque seguimos con Bitácora. En este momento tenemos unas 200 personas activas, pero desde la migración a Bitácora podemos llegar a tener unos 400 tal vez. Y de esos Vale. tenemos pues empleados recurrentes. Entonces, era donde yo preguntaba, pero ya tú dijiste que el último expediente creado es el que toma. Sí, Básicamente era nosotros, una nomás. sí, para responder esa, con el helpdesk que nos pones de requerimiento para sincronizar, podemos ponernos de acuerdo para hacer el proceso. Entonces, sí. Porque como ustedes vienen de GTH, sí necesitamos sincronizar las historias laborales para que les lleguen a Bitácora y no vayan a crear un doble expediente. Entonces, eso lo podemos programar y nos ponemos de acuerdo en la fecha en que lo vamos a hacer para que no te vayan a... Y ahí ya hacemos la configuración, hacemos ya el ingreso a Bitácora y validamos que todo lo que ustedes estén generando, lo que ya han generado, llegue. Entonces, sí lo podemos programar. Y la segunda, eran dos preguntas. Gracias, gracias. Solo así.
Vale, entonces sigamos por ahora con SGD, documental, y ya con esta pregunta cerraríamos. Listo, José. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Mi nombre es Wendy Moncada, Aeropuertos de Oriente. Bueno, la primera pregunta que yo tengo es con el tema del tema del híbrido de las carpetas. Me ha generado bastante, digamos que inquietud, porque en el momento que nosotros fuimos a colocar los descriptores en alguna reunión que tuvimos, nos dice que tenemos que tener el expediente como carpeta. Pero en el caso de nosotros, el físico, digamos que se está tratando de limitar, pero pues no deja de haber uno que otro documento que ya se vuelve físico. ¿Cómo hago esa marcación? Si en el momento de que yo tengo como el proceso, puedo marcar los que tengo en digital, en físico, pero no en digital, para que me como ese conteo total de cuántos folios, ¿sí?, están en físico y cuántos folios están en digital. Nosotros en la tabla de retención documental hay a nivel de tipología tenemos la posibilidad de decir qué tipo de documento es físico y qué tipo de documento es digital. Entonces ahí, a partir de eso, él hace el conteo de folios físicos y digitales. Sería que lo revisáramos de pronto también con el Heldex. Ustedes no tienen acción de GTH. De pronto podemos revisarlo con un CAPTA en una reunión muy breve y revisamos la condición y cómo lo haríamos para activarlos a ustedes. Porque no necesitan proceso de sincronización, no necesitan sino solo pedir la integración y ya se activa. Por lo que ustedes nacieron paralelos SGD con historias laborales sin GTH y bitácora. Entonces sí lo podríamos revisar. Nos puedes escalar un caso de CAPTA y revisamos el tema del conteo de los folios físicos y digitales. Ok, vale, listo, saco un CAPTA, listos. Ahora, la segunda pregunta es, en el Bien. caso de que nosotros las personas de GTH son las personas que tienen como el primer contacto con la persona, si ellos hacen la creación del expediente, ¿sí?, como está cero, no tengo creado yo carpeta en SGD, esa carpeta la voy a poder yo editar en todo el proceso desde SGD, pues porque obviamente aquí estamos muy limitados a que bitácora solamente lo maneja gestión humana y nosotros por el lado de gestión documental solo estamos por el lado de Mira, no, SGD. por el momento no te puedo atender, no te estoy poniendo atención, discúlpame. Si me llamas después, Espera, ¿vale? Iván. Gracias. Sí, de hecho todo lo que tú creas, todo lo que creaste en SGD se va a ver reflejado en bitácora. Pero para todos los empleados nuevos cuando tú entras a bitácora y digas crear expediente, ese expediente va a llegar al registro de archivos en SGD y a la consulta general de archivos, si tienes permisos. Entonces vas a poder seguir la administración de la carpeta sin ninguna novedad desde SGD, igual como lo haces hoy, solo que nace desde la integración con bitácora. Vale, listo. Muchísimas gracias. Entonces, Girene, ya la última pregunta ya la había contestado. Para tener la opción de expedientes laborales en bitácora, ¿qué se debe hacer? ¿Empezar a subir los documentos desde cero? No, básicamente es activar la integración, hacer los vínculos de las subseries tanto en SGD como en bitácora y ya, con el primer empleado le das clic, él crea la carpeta como nos lo mostró Jair en el último caso y comienzas a subir los documentos. Esos documentos recordemos que van a llegar al SGD, pero lo puedes hacer desde cero. O sea, casi que necesito la integración, nos puedes colocar un helpdesk para, digamos, revisarlo, pero no es necesario sincronizar ni nada, puedes usarla desde cero, que fue el último caso que vimos. Bien, de pronto algunas preguntas nos quedaron sin contestar, vamos a tratar de resolverlas todas y enviarles las respuestas, pero ya con esto entonces finalizaríamos nuestro webinar. Muchas gracias a todos los asistentes por su tiempo, muchas gracias por la participación. Esperamos verlos en un próximo encuentro. Mil gracias a todos, buena tarde. Yolita, mil gracias a ti, Yair, a todos los asistentes, muchas gracias, que tengan un muy buen resto de semana. Muchas gracias por la conexión. Estamos en Gracias. contacto permanente y aquí quedamos pendientes Julie Duque y mi persona para todas sus comunicaciones. Nos pueden enviar un correíto si quieren pasarse a Bitácora, nuestro nuevo liquidador de nómina. Muchas Un fuerte abrazo gracias. para todos y Hasta muchas luego. gracias por la conexión. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, mil El gracias. videito no lo Gracias. comparten. Sí, señor. Muchas gracias. Claro que sí. Y adicional queda en nuestra página de YouTube. YouTube. En la página de Bitácora queda el video Perfecto, vale. para que lo puedan Gracias. consultar. Vale, César.